Muy buenas tardes, estamos en nuestros debates habituales de los lunes previos a esta elección presidencial. Hoy no me acompaña mi compañera Mónica Rincón por motivos personales de todos conocidos. Aprovechamos, por supuesto, de mandarle toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño en nombre de todo el equipo de CNN Chile a Mónica. Pero hoy tenemos un tema muy relevante, los desafíos de Chile. Tres grandes temas sobre los cuales vamos a estar conversando durante esta hora y media de programa. En la primera media hora vamos a hablar de educación. También vamos a hablar de otros temas que se van a ir desarrollando durante el resto del programa. Pero partimos con el tema clave probablemente en los últimos años de la discusión en Chile, también un tema clave en las candidaturas presidenciales, y tenemos puntos de vista diferentes, no representantes de las candidaturas, sino puntos de vista diferentes acerca de cómo enfrentar el tema de la educación, un gran desafío para Chile. Me acompaña Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile. Muchas gracias por venir, buenas tardes. Gracias, Daniel. Y Mario Bryce Luz, presidente de la Fundación Educación 2020. Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, si hubiera que decir cuál es una prioridad o dónde está la clave, ¿está en hacer grandes reformas estructurales o más bien en la forma de enseñar en las salas de clase? Tomás. Yo diría dos cosas. Estructurales desde el punto de vista de institucionalidad. Hoy día especialmente el país tiene una deuda con la educación pública y la institucionalidad actual, que son los municipios, es difusa y no ha sido buena. Y también está el tema de la sala de clase, que es hoy día la gente le echa la culpa a los profesores. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los responsables son en la formación inicial y la carrera docente, las condiciones en las cuales los profesores trabajan. Esos son mis principales énfasis. Mario. Mira, yo creo que no es posible decir es más importante el aula que lo estructural. Las dos cuestiones son importantes. En el tema del aula yo creo que hay dos temas centrales, dos, no uno. Uno es, por supuesto, y en esto coincido completamente con Tomás, la carrera docente y directiva, los mejores docentes posibles, los mejores directivos posibles, eso sin duda. Pero también en el tema del aula hay un tema en el cual nosotros cada día lo cuestionamos más profundamente, que es el tema de que no es de izquierda y derecha, me explico, es un tema de error tecnocrático, llamémoslo así, ¿no? Que es esta sobrecurriculización del sistema y el tener a los niños como ratitas pasando materia y después preparando facsímiles de CIMSE, segundo básico, cuarto básico, sexto básico. Hay que reducir currículum, básico. Hay que eliminar pruebas estandarizadas, ¿qué hay que hacer? Nunca es todo blanco-negro, hay que hacerle una poda significativa al currículum a las horas de clase, que los niños en las tardes puedan tener programas de creatividad, de desarrollo oral, de desarrollo escrito, más no que los estudiantes, los profesores y los profesores. Entonces este es un sistema que literalmente está embruteciendo a los alumnos, preparando facsímiles estandarizados, primero de CIMSE, después de PSU, y esto le está haciendo muy mal al país. Y eso son cosas que pasan por culpa del modelo dentro del aula. Después, otra cosa es el modelo educativo. Y de eso vamos a hablar después. Tomás, en los últimos años ha habido una tendencia a tener más pruebas estandarizadas y a darle más importancia a esas pruebas. ¿Hay que seguirlos un buen método de medición o hay que revertir esa tendencia? Yo creo que hay que tener pruebas estandarizadas, pero hay que tener muy claro que no son un fin. Las pruebas, el CIMSE no es el fin. El CIMSE es importante saberlo, conocerlo, pero entender, no se puede dar lo que dice Mario. Efectivamente, en los colegios donde nosotros vamos hay mucha gente que enseña para eso, y eso es un gran error. Y concuerdo con Mario que el currículum apunta también para eso. Entonces, se tiene que entender que el CIMSE es un termómetro y por ningún motivo puede ser un fin. Ahora, vamos a ir a algunos temas de fondo, pero antes hay un debate contingente que se está produciendo en estos momentos en Chile. La subvención escolar preferencial, la SEP, para terceros y cuartos medios, que está en discusión. ¿Debe aprobarse o no, Mario? Mira, aquí, si me permites, hay que hacer ciertas clarificaciones. El gobierno a veces es bastante terco en tratar de meter su agenda oculta, digamos, dentro de los proyectos legislativos. Y aquí hay que partir por lo que pasó en abril en el Congreso. El Congreso presentó un proyecto de subvención de clase media, que, como muchos otros proyectos, fortalecía el financiamiento compartido. Muchos fuimos al Congreso a decir que era una herramienta segregadora y ese proyecto se paró en abril en la Cámara, ¿no? Como muchos otros proyectos con ese mismo tipo de agenda, como el incentivo tributario, etcétera. Y de pronto, de la nada, en el presupuesto aparece plata para la subvención de clase media y plata para extensión de la subvención preferencial a tercero y cuarto. Lo que yo objeto y todos objetamos es de ninguna manera aprobar por la ruta presupuestal una cuestión que no está aprobada en el Congreso. Sobre la extensión de la subvención preferencial a tercero y cuarto medio, yo no tendría problema en habiendo
recursos y no quitando los recursos. Esto estaba previsto para el 2015, si se adelanta al 2014 yo no le veo tanto problema. Yo creo que es una pena que el país efectivamente se pasa la cuenta políticamente y ocupamos la educación muchas veces. O sea, aquí para ambos lados. Y es un tema que nosotros estando en la sala de clases vemos con frustración. Yo creo que más recursos para gente con menos oportunidades es prioritario. Y obviamente Mario está mucho más metido en ese debate, pero aquí finalmente no se pone la sala de clase como la prioridad, y eso es una pena. ¿Y qué pasa con la subvención de clase media? ¿De acuerdo o no de acuerdo con esa medida? La verdad que no estoy tan metido en ese tema. Yo creo que no es prioritario tampoco. O sea, mi gran tema es que el 55% de nuestros estudiantes vive en contexto de mucha vulnerabilidad y ahí debería estar nuestro foco. Creo que lo otro son cosas de segundo orden. Ahora, hablabas de la formación de los profesores. ¿Cómo se mejora precisamente, en primer lugar, que los mejores entren a estudiar pedagogía, como ocurre en otros países, que es una carrera de enorme prestigio, de enorme recompensa, y por lo tanto hay toda una disputa por entrar a esos cupos en pedagogía? Y en segundo lugar, que la formación que reciban en las universidades también sea la ideal. Evidentemente en Chile hoy no pasa ninguna de las dos cosas. Efectivamente, el problema del huevo de la gallina, que viene primero, ¿verdad? Pero hoy día hay dos datos que me parecen alarmantes. Hay 180.000 profesores haciendo clase, hay 144.000 hoy día formándose para ser profesor. Es un, yo diría, mercado absolutamente desregulado y poco efectivo para el país. Es un daño muy grande lo que está pasando a nivel de formación inicial. Entonces ahí tiene un gran prioridad. Y segundo, a nivel de carrera docente, nuestros profesores hoy día hacen 1.700... Para quedarnos en la formación inicial, ¿cómo está claro el diagnóstico? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuál es una solución relativamente efectiva que se pueda implementar? Yo creo que el profesor, en el fondo, tiene que ser alguien que debe formarse mucho más en la práctica. Hoy día pretendemos que estar 4 años en un aula y después salir como profesor. Yo recorro muchos colegios en Chile y todos los profesores me dicen aprendí acá. Entonces, ese paradigma tenemos que cambiarlo radicalmente. Y, por ejemplo, permitir, inmediatamente doy la palabra a Mario, permitir, entonces, por ejemplo, que personas que han estudiado otras profesiones, por lo tanto, con una breve formación pedagógica puedan hacer clases. ¿Sería una base? La formación pedagógica es fundamental. Nosotros le damos una formación pedagógica con más horas que una facultad de educación. El problema es que hoy día creemos, nosotros se la damos ya con una licenciatura, pero hoy día tenemos un joven de 18 años que en el fondo tiene 4 años, se podría decir, de formación y pretendemos que quede listo. Y vemos que la formación inicial de mayor resultado es cuando tienen un pimponeo entre la práctica y la formación en aula. Vale. Mira, yo estoy completamente de acuerdo en esto, con Tomás. Solamente algunos matices. ¿Qué es un buen profesor? ¿No? Un buen profesor es alguien que sabe las materias que tiene que enseñar, es alguien que sabe cómo enseñarlas, y es alguien que tiene la resiliencia emocional como para sostenerse en contextos de alta vulnerabilidad en verdaderas ollas de presión. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es eso. Para eso tenemos que ofrecer carreras más atractivas, mejor remuneradas, pero también este despropósito y este escándalo de tener 130, 140.000 alumnos, muchos de los cuales entraron a pedagogía sin entender lo que leen, es un despropósito. Yo creo que esto se arregla, Daniel, siendo draconiano en la ley de acreditación, y no lo es hoy día. Yo diría, yo no acredito una carrera de pedagogía que no tenga procedimientos de selección, como los que ocurren en países avanzados, que digan, mira, para poder entrar a estudiar pedagogía no solamente tienes que tener XPCU, sino que pasar por una entrevista y ver si tienes lo que se necesita para posteriormente entrar a la carrera docente. ¿Y qué pasa con la carrera docente? Para quedarnos en ese otro punto, que ha sido un motivo de gran discusión. Bueno, llevamos más de 20 años discutiendo cómo debe ser una carrera docente. ¿Cuál es? Porque está por un lado la presión que hace el colegio de profesores, que tiene cierta forma de cómo ver la carrera docente. ¿Dónde deben estar los incentivos? ¿En calidad? ¿En la trayectoria? Mira, el gobierno presentó en el 2012 un proyecto de carrera docente que, para variar, era un proyecto que favorecía flagrantemente la educación particular subvencionada versus la pública. Se armó la escandalera en el 2012 y se paró ese proyecto. La actual ministra sensatamente dijo, mira, ¿sabe qué? Paremos esto y hagamos un proyecto de lo que podríamos llamar ley corta, en que se dan algunos incentivos, y Tomás de eso está muy al tanto,
y se ponen ciertos requisitos para ingresar a pedagogía, que son pocos, pero pobres pero honrados, pero ya algo es algo, y se dan incentivos para los mejores egresados de pedagogía para entrar a las aulas con un buen incentivo. Es decir, se abordan algunos aspectos y yo te diría que básicamente estamos de acuerdo con ese proyecto que está, por cierto, en el Senado en estos días. Solo un detalle. El proyecto tiene un gravísimo error técnico a nuestro punto de vista, y es que le ofrece así un bono al chiquillo que recién está entrando a hacer clases sin ninguna experiencia en aula, que va a entrar ganando lo mismo que un profesor con 10 años de trayectoria, incluso por el solo hecho de haber sacado 650 puntos en la PSU. Es decir, ni siquiera dependiendo mucho de cómo le fue en la carrera de pedagogía. Ese es un error técnico muy grave, pero yo espero que en el Senado haya sensatez suficiente, pero en general es un paso adelante. Tomás. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley corta, de acuerdo con lo que dice Mario. ¿Cuál es la discusión acá? La discusión es que la forma de evaluar a este profesor hoy día está siendo, digo, lamentablemente, por dos instrumentos. Uno, la PSU, y dos, la prueba inicia. Y estamos de acuerdo que no es completa, porque básicamente no mide finalmente cuál es mi resultado en el estudiante. Pero creo que tenemos que partir por algo. O sea, no es perfecto. ¿Tiene errores? Sí. Pero tenemos que partir por algo porque me da urgencia ver que tenemos que avanzar en este sentido y no hemos avanzado mucho tiempo. Entonces, mi apoyo total a ese proyecto, porque si no avanzamos, se pierden generaciones tras generaciones hasta que nos pongamos de acuerdo, y eso es inaceptable. Hablemos de la educación escolar, antes de pasar a la educación superior, que muchas veces ha sido el centro del debate, pero evidentemente la base está en la educación escolar. En las últimas décadas, consistentemente se ha dado un fenómeno en que la educación municipalizada ha ido perdiendo alumnos y la educación particular subvencionada los ha ido ganando de manera muy fuerte. Sí. ¿Es eso un problema? ¿Es algo negativo? ¿O es algo que sencillamente, si los padres así lo eligen, está ok? Hay un supuesto importante en lo que dijiste. Yo no creo que los padres así lo elijan. Hay un tema que está bastante estudiado. Los padres eligen por distancia y por seguridad, no por el CIMSE. El sábado estuve en Quilicura, en el fondo, la gente elige el colegio del barrio. Entonces, tenemos que... Pero se están cambiando, parece, del colegio a la escuela o al liceo del barrio al colegio particular subvencionado del barrio. Claro, porque a ver, el sábado estuve en un colegio en Valparaíso que perdió el 40% entre el 2011 y el 2012 por las movilizaciones. Entonces, claro, se están cambiando, pero no necesariamente significa que sea mejor académicamente. Ese es el punto. Ok. Mario, ¿qué es un problema? Mira, a ver, yo creo que aquí hay que tocar una palabra no tocada todavía en la conversación, y es que tenemos un modelo de mercado en educación en el cual se compite por los alumnos entre las escuelas públicas, las privadas, entre las escuelas privadas, entre todas. Y este es un modelo que es intrínsecamente segregador, que al final terminas con los que pueden copagar en colegios de tal tipo, en estos otros en tal otro tipo, y así, y así, y así. Segundo, ha habido una política casi deliberada de demolición de la educación pública. Por 15 años, directores vitalicios que no le rendían cuenta a nadie, del 1990 al 2005, escasísima supervisión de lo que pasa y cómo se gestionan las escuelas en los municipios. Dentro del ministerio nunca nadie se preocupó de que en los municipios, en el municipio de Pelequero, en el de no sé dónde, las cosas se hicieran bien, regular o mal. Total, si cae la matrícula, cae la matrícula. Hubo subinversión en tema de distancia. El Estado decidió no invertir en todos los barrios de expansión urbana donde tú solamente encuentras escuelas particulares subvencionadas. No se instalaron nuevos colegios públicos para seguir ¿Por qué no? ¿Para qué lo vamos a hacer si lo hace el sector particular? Es decir, hubo una política de descuido, de dejar caer la educación pública, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que creemos en la coexistencia de la educación particular subvencionada con la pública, pero creemos que hay que rescatarla con urgencia. ¿Por qué? Porque vemos que la única manera de desegregar la estructura del sistema educativo es que en cada barrio haya una oferta de educación pública de tal calidad que muchos padres digan, oye, ¿para qué lo voy a mandar a una escuela que se agrega por plata y todo esto cuando tenemos en el barrio una escuela pública o un jardín infantil o una sala cuna de excelencia y que le ofrece a nuestros hijos de todos los colores sociales una oportunidad educativa? El copago, o sea que los padres entreguen una mensualidad junto con el aporte que hace el Estado vía subvención, ¿debe estar prohibido, sí o no? A nuestro juicio, definitivamente el copago ha sido una de las fuentes centrales de segregación.
Hay segregación por razones urbanas, hay segregación por muchas razones, pero el copago de que ha fortalecido la segregación, definitivamente lo ha fortalecido. No estamos por desaparecerlo de un día para el otro, pero sí estamos por gradualmente irlo desapareciendo a medida que la subvención vaya aumentando. En otras palabras, si de gratuidad se trata, donde tiene que haber gratuidad es en la educación preescolar y en la escolar. Tomás, ¿debe desaparecer gradualmente el copago o debe mantenerse? Yo creo que necesitamos más evidencia para ver efectivamente cómo incide esto en la segregación. ¿Tú no crees que esté comprobado que influye en la segregación? Yo creo que no es el tema principal. Hay dos cosas que por lo menos yo veo que son fundamentales. Uno, el tema ciudad, como decía Mario, y otro, el tema de que efectivamente no solamente, o sea, debemos fortalecer el tema de la educación municipal, no solamente por la gratuidad, sino que también por el tema de docente. Ya, hoy día creo que hay muchas restricciones a nivel de director y a nivel de profesores para asegurarnos que los mejores profesores vayan a colegios más vulnerables. Entonces, si tú me dices copago, yo estoy abierto a ambos, no soy experto en ese tema. Sin embargo, creo que el énfasis no debiera estar ahí, porque no me parece la política pública más fundamental. ¿Y en el lucro? ¿Debe permitirse que exista el lucro en la educación con fondos públicos en la educación escolar? Yo creo que es bien cuestionable. Es bien cuestionable a mí mi principal especialidad es en colegios vulnerables, en educación media, educación primaria. Me parece muy cuestionable, especialmente con la calidad de educación que tenemos hoy día. Entonces, diciendo eso, creo que lo fundamental es poner no la discusión ahí, es cómo mejorar los colegios. Hoy día pero la discusión finalmente son temas estructurales que influyen en la calidad de los colegios. Sí, si hay lucro o no hay lucro, pero si hay copago, el tema no hay de copago. debate, lo que a mí me preocupa es que hoy día las posiciones están con lucro o sin lucro, en el fondo con copago o sin copago, y creo que los temas fundamentales no están siendo abordados, y eso es lo que me preocupa. ¿Mario? Yo ahí sí discrepo con mi buen amigo Tomás severamente. Nosotros creemos que el modelo, por cierto, yo creo que la OSD está de nuestro lado. Los informes de la OSD dicen que Chile es el modelo más mercantilizado del mundo, ¿no? Y que el mercado en educación no funciona bien, ¿no? O sea, entonces el lucro y el copago tienen Por cierto, hay evidencias muy concretas y estudios de Alejandra Misala, de Juan Pablo Valenzuela y de muchos autores que demuestran que el nivel de segregación de escuelas es mayor que el nivel de segregación urbana. Es decir, estamos transportando niños en buses y en 4x4 para segregarlos por capas, ¿no? Y la segregación, a mi juicio, es uno de los elementos que te permiten, o más bien, lamentablemente predicen un triste futuro para Chile, en términos de pérdida de cohesión social y de pérdida de oportunidades. El lucro como incentivo. Daniel, suponte que tú y yo fuéramos serios, socios de una escuela particular subvencionada con fines de lucro y con copago. Y decimos, no, pero queremos hacer la pega bien, o sea, queremos, ¿no?, meter calidad y todo. Pero estamos compitiendo contra la escuela al frente, pues, Daniel. Dime una cosa, los chiquillos que se van quedando más atrasados en nuestros cursos, ¿qué nos conviene? ¿Irlos como votando o los dejamos aquí adentro? Nos ensucian los resultados, ¿no es cierto? Entonces mejor vamos votándolos, ¿no? Nos conviene subir el financiamiento compartido otro poquito, claro, pues no solamente por una razón de lucro, sino que van a entrar alumnos de mayor ¿no es cierto?, estrato social, que trae mayor capital cultural de la casa. Es decir, la manera más expedita que tenemos, Daniel, nosotros socios, para mejorar nuestros resultados y aparecer en los rankings de la revista Que Pase y de la segunda, es aumentar el financiamiento compartido para subir el estrato social y deshacernos de los alumnos vulnerables, hacer de los alumnos más desaventajados, exactamente lo contrario de lo que se hace en todos los países avanzados. Déjalo debatir un poco ahí, para ponerle un poco más de entretención el tema del lucro. Estoy de acuerdo. El tema de segregación, obviamente. ¿Estás de acuerdo con que debería prohibirse? Sí, Okay. Sí, porque por el incentivo que dice Mario, o sea, no es muy fácil que se dé lo que dice Mario. En el tema de segregación no estoy de acuerdo con Mario en el sentido de que no puede ser nuestro gran tema país. Hoy día no hay evidencia para decir que el copago es la gran fuente de la segregación. Creo que el tema ciudad, obviamente
aporta el colegio, pero el tema ciudad es mucho más grande en aportar la segregación que el tema del copago. Lo que yo creo que tenemos que hacer es poner esa misma energía y ese mismo recurso en llevar a los mejores profesores a los colegios vulnerables. Creo que eso es una manera más efectiva. Por supuesto que el copago influye en la segregación, pero hay maneras más efectivas de solucionar esa segregación. Ya que están de acuerdo ambos con la eliminación del lucro, a ver, un problema gradual, un problema puntual que siempre se plantea. A ver, el profesor que instaló su pequeño colegio y que obtiene una retribución y que vive de eso, está lucrando. ¿Se le debería prohibir eso? ¿Se le debería cerrar el colegio? Te voy a dar vuelta completamente el argumento. Efectivamente, un porcentaje muy significativo de las escuelas particulares con fines de lucro son microempresas en que un par de profesores y su señora pusieron una escuela y que en el fondo lo que están sacando no es la gran cifra, sino el equivalente a lo que necesitarían para pagarse un salario. Ese profesor con esa señora no debiera tener ningún inconveniente en transformarse sin fines de lucro. ¿Me explico? O sea, ok, te vamos a mutar a escuelas sin fines de lucro, vas a seguir sacando tu remuneración correcta y decente, y ese no es el problema. El problema son las redes que empiezan a acumular dinero en forma exorbitante, ¿no? Y a no gastarlo en educación. Y en esos casos, nuestra cuestión no es expropiatoria, ni es, mira, ¿sabe qué más? Vamos a cerrarlos, vamos a quitarle el lucro, vamos a expropiarlos. No. Vamos a llegar a un acuerdo a 10 años plazo, como un contrato de concesión, en el cual gradualmente tú vayas recuperando tu inversión y al cabo de 5, 8, 10 años seas una escuela sin fines. Nos queda poquito tiempo, quiero ir a otro tema que es la educación superior. En estos días precisamente se está rindiendo la PSU con miles de estudiantes muy ilusionados con entrar a la universidad. Sabemos que se han abierto cada vez más cupos, hay más universidades, hay más carreras. Eso en general se ve como algo positivo, como profesionales de primera generación. ¿Necesitamos seguir creciendo en el número de universitarios que hay en Chile o debería haber más gente entrando a institutos profesionales, a centros de formación técnica? ¿Hacia dónde debería ir el énfasis en Chile? O sea, el énfasis, lo que te dice el empleo, que necesitamos muchos técnicos, más que quizás profesionales. Pero el problema es que mi tema es que la brecha ya sucedió. O sea, ni los institutos técnicos ni las universidades están acortando la brecha que hoy día existe. Mario, ¿necesitamos más gente en la universidad o no? Mira, nuestros niveles de cobertura en educación superior hoy día son más o menos equivalentes a los de otros países en universidades. Probablemente vamos a seguir necesitando un poco más cada vez de universitarios, pero no es el gran desafío país. El gran desafío país es que en los países avanzados hay 3 técnicos por cada universitario, y aquí en este momento en la matrícula estamos 1 a 1. Es decir, donde debieran ir todos los esfuerzos, las gratuidades, las becas, la acreditación, donde habría que ponerle cacao, pero seriamente en los CFT y en los IP. Se está planteando también en la campaña, y la candidata que va adelante en las encuestas, Michelle Bachelet, ha planteado el tema de educación gratuita para todos en las universidades. Entiendo que ninguno de los dos está de acuerdo. El argumento que se da aquí, y planteo ese argumento para el contraste, es que finalmente si se aumentan los impuestos a los más ricos, finalmente el hecho de que se les entregue educación gratuita a sus hijos, de todas formas es progresivo. ¿No les convence ese argumento? Mira, nuevamente en esto las cosas se polarizan, ¿no? A ver, hoy día tenemos un 20% de carga tributaria sobre el Producto Bruto, una comparativamente muy baja carga tributaria. Me da igual por la ruta que sea, si es la elusión, la evasión, el IVA, el impuesto a renta, me da igual, pero el total es 20% muy bajo. Hay países que tienen 40% sobre el Producto Bruto. Con esa carga tributaria que reciben se dan el lujo de decirle a todo el mundo, mira, tienes educación gratuita desde la sala cuna hasta el doctorado. Y además no cobran peaje en las carreteras. Y además, ¿no es cierto?, te ofrecen salud gratuita para todos. O sea, porque hay un cobro de impuestos, ¿no?, congruente con servicios que se le devuelven a toda la ciudadanía igualitariamente. En el caso de Chile. En el caso de Chile, nosotros tenemos que ir subiendo la carga tributaria sí o sí. Yo creo que en eso ya hay un consenso hasta en los empresarios. La cosa es que tú no puedes subir la carga tributaria de 20 a 30 o 40% del producto de un paraguaso porque se te desmorona todo el equilibrio macroeconómico del país. La pregunta central que tendríamos que hacernos sensatamente es, a medida que va subiendo la carga tributaria, ¿qué derechos, gratuidades y servicios vamos entregando? A mi modo de ver, y yo sospecho que estoy de acuerdo con Tomás, me urge mucho más los 350.000 cupos faltantes en educación preescolar. Me urge mucho más subir el per cápita de la salud primaria. Me urge mucho más la pensión mínima, ¿no? Es decir, yo veo que hay urgencias mayores. Tomás.
Igual, hoy día, según CACEN en 2009, el 77% del quintil 5 va a educación superior, el 17% del quintil 1 va a educación superior. Estoy totalmente de acuerdo con Mario, creo que no es nuestra prioridad, creo que no es un lujo que nos podríamos dar hoy día. Creo yo que las prioridades están efectivamente en educación primaria y secundaria de los colegios más vulnerables de Chile. ¿Y cómo? Dándole mejores condiciones a nuestros profesores, formación inicial y carrera docente. ¿Qué hacer con las universidades en términos del sistema de acreditación, que está bastante desacreditado, por ocupar la misma palabra en este momento en Chile? ¿Cómo se arregla el problema? La verdad no es mi especialidad, creo que Mario va a saber mucho más que yo, pero creo yo que debiéramos en el fondo enfatizar que hoy día lo que me preocupa es que creemos que es un tema de gasto. No es un tema de gasto, es dónde tú gastas la plata. Y esa discusión no la estamos teniendo. ¿Mario? No, mira, ahí sí nosotros también tenemos una posición muy marcada. El sistema de acreditación está desacreditado. El proyecto de ley que mandó el gobierno al Congreso hace un tiempo atrás, a nuestro juicio, es un desastre y está muy criticado por mucha gente, ¿no? Y hay un tema de fondo que aquí hay una discrepancia incluso programática con Evelyn Matei. Ahí sí la quiero recalcar. Ella en su programa dice hay que reforzar la acreditación, sí, pero de instituciones y no de carreras. A nuestro juicio hay que entrar a picar carrera por carrera, porque aquí hay una heterogeneidad en que hay universidades que tienen una carrera decente en Santiago, pero la misma carrera un desastre en Talca. Tenemos 17.000 programas. Esto es el libertinaje de mercado más escandaloso. 17.000 programas sumando uno por sede, de los cuales solo 20% está acreditado. Nosotros creemos que hay que meterle, pero en serio, acreditación a todas las carreras de Chile. Mario Weissman, presidente de la Fundación Educación 2020, Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, muchas gracias por habernos acompañado en este debate sobre educación. Esto es parte de los desafíos de Chile. Vamos a una pausa y volvemos con otro desafío para los próximos años, la energía. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de los desafíos de Chile para hablar del tema energía. Sin lugar a duda, y en esto coinciden todos, uno de los grandes problemas que Chile tiene que resolver urgentemente para desarrollarse a futuro. Junto a nosotros dos especialistas, Sebastián Bernstein y María Isabel González. Ambos fueron en su momento secretarios ejecutivos de la Comisión Nacional de Energía, Sebastián en los años 80, María Isabel en los años 90. Así que muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, preocupación de hoy con las últimas licitaciones. Se dice que van a subir las tarifas de la energía eléctrica. ¿Es inevitable que las tarifas suban en los hogares o hay alguna forma de evitarlo, María Isabel? Yo creo que es inevitable. Creo que la situación que se presentó la semana pasada con la presentación solo de parte de una empresa, porque en realidad es el mismo conglomerado, es Endesa y es el grupo Enel, que es lo mismo, digamos, que solo ellas presentaron oferta y no por toda la energía que se requiere para los próximos 10 años, y ambas al precio máximo que permitía esta vez la licitación, $129, hace que esto sea un panorama complejo. Hay que pensar que hoy día, por esa componente del precio que hoy día, que la semana pasada se adjudicó a $129, los precios hoy día, esos precios están en menos de 90, ¿no? Por lo tanto, es inevitable que este segmento, ¿no es cierto?, de la demanda de los clientes regulados, que va a ser abastecida por estos nuevos contratos, va a tener un precio más alto y va a ir haciendo subir los precios paulatinamente, digamos. Sí, Sebastián, ¿coincide hay un escenario de suministro estrecho y por lo tanto de precios más altos a futuro? ¿Eso es lo que viene para Chile? Desgraciadamente se viene, como decía María Isabel, se va a mantener esta situación de estrechez hasta los próximos 4 o 5 años en que puedan desarrollarse nuevas centrales. Esto es el resultado de los impedimentos, el freno al desarrollo de centrales de energía de base, o sea, operación continua de centrales que se han visto paralizadas por distintas razones que son de todos conocidas. Veamos entonces cuáles son las soluciones a futuro. A ver, ¿qué forma de generación eléctrica debería priorizarse? Entiendo que evidentemente tiene que haber un mix, pero ¿dónde deberían estar apuntados los principales elementos para tener energía relativamente limpia y barata en el futuro? Es una combinación de formas de energía. Las RNC, las renovables no convencionales, juegan un papel, pero en su potencial de desarrollo futuro, debido a la intermitencia o fluctuación en su generación diaria, incluso de un día hacia otro,
no pueden constituir la base del abastecimiento. ¿Cuánto podría pensar uno realistamente que podrían aportar las energías renovables no convencionales en la matriz de Chile? ¿Qué porcentaje? A corto plazo, el 10% creciendo hasta 20% el año 2025 es cumplible. No se puede aumentar ese porcentaje en forma arbitraria, justamente por el carácter de fluctuante que tiene. Entonces debe contarse con energía de base, que debe ser hidroeléctrica o termoeléctrica económica. Ojalá pudiera ser una mezcla carbón con gas, pero las centrales a carbón han ido cayendo, como todos sabemos. Marisol, en términos de energía renovable no convencional, ¿no podemos aspirar a más que eso, siendo realistas? Yo creo que siendo realistas al año 2025, efectivamente coincido con Sebastián que el 20% es una meta razonable. ¿Por qué no más? Porque se podría preguntar, ¿por qué no invertir más? ¿Por qué no es posible llegar más en las energías renovables no convencionales, aunque sea pagando tal vez un precio mayor? Fundamentalmente porque hay temas de estabilidad de los sistemas, de que hay energías como la eólica o la solar, ¿no es cierto?, que son intermitentes, ¿verdad? Claro, si hablamos de geotermia, ahí no hay ningún problema, pero si pensamos en las eólicas, por ejemplo, que no son muy predecibles tampoco. De repente, si tú tienes 400 megas y de repente dejas de haber viento, tú tienes que tener la capacidad disponible para respaldar esos 400 megas, digamos. Y como no es predecible, eso no es fácil, digamos, ¿ya? Entonces, la verdad es que para hacer gestionables estas fuentes, necesariamente tiene que irse incorporando paulatinamente al sistema. Y energía de base, decía Sebastián Bernstein, priorizar hidroeléctrica y termoeléctrica, especialmente carbón y gas. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que Chile no puede desaprovechar la energía hidráulica. Creo que es el gran potencial que tiene Chile. Es como que no aprovechemos la energía hidráulica, es como decirle a Venezuela, oye, no exploten el petróleo, ¿no? Yo creo que esa es el único recurso, y el solar, digamos, el que la naturaleza nos ha brindado en cantidades importantes. Por lo tanto, es todo un desafío aprovecharlo obviamente con todos los resguardos ambientales que sean necesarios. ¿Cómo se aprovecha? Ahí está la pregunta, porque el proyecto emblemático, sin duda, de la energía hidroeléctrica era Hidroaicén. ¿Hidroaicén está muerto o Hidroaicén podría, con voluntad política, revivirse? Yo pienso que un proyecto de la magnitud de Hidroaicén requiere un acuerdo social y político importante para que se pueda hacer. Es un proyecto de tal tamaño y tiene tales impactos en términos del tipo de línea de conexión hasta Puerto Montt, pero además el desarrollo de una línea muy importante que debería ser de Puerto Montt a Santiago para poder evacuar esa energía, que no se va a poder efectuar si no existe un mínimo grado de consenso de nuestra sociedad. Y en ese sentido, el pensar de que el proyecto se puede hacer espontáneamente, como sí se hacen proyectos de RNC o hidroeléctricas medianas, incluso termoeléctricas medianas, sería una ilusión. Creo que hay que buscar ese acuerdo. Coincido con María Isabel de que es un recurso demasiado importante, es muy regular primero, tiene muy poca fluctuación entre año medio y año seco, es muy voluminoso y es prácticamente nuestra principal reserva en términos de energía renovable. Y si el tema está en la línea, por ejemplo, porque se percibe que puede afectar, no sé, el paisaje, por ejemplo, tratemos de buscar las soluciones. Y eventualmente, si al final nuestra sociedad dice que no se puede hacer hidroaicén, pongámonos de acuerdo en cuál es la alternativa. Necesitamos energía de base y a lo mejor hay que reemplazar hidroaicén por centrales termoeléctricas, pero entonces digámoslo ya y tengamos ese balance sobre la mesa. María Isabel, ¿se pueden cumplir las necesidades energéticas de Chile sin hidroaicén u otros proyectos hidroeléctricos similares? Yo creo que se puede, efectivamente, pero eso significa, ¿no es cierto?, reemplazarlo por centrales termoeléctricas, ¿no? Centrales termoeléctricas a carbón o gas natural, digamos. Porque algo que muchos opositores a hidroaicén suelen decir, por ejemplo, es que está la posibilidad de hacer centrales de pasada para aprovechar la energía hidroeléctrica de menor capacidad, construyendo muchas, digamos, y así poder de todas maneras hacer una generación importante con mucho menor impacto en el medio ambiente. Es que lamentablemente las centrales de pasada tienen
una variabilidad que, si bien no es la misma, no es tanta como en el caso de las eólicas o las solares, digamos, también dependen mucho de cuando llueve o cuando hay deshielo, digamos. Entonces, de una u otra manera, también se necesitan centrales de embalse, digamos, ¿ya? Y hay que destacar aquí que Hidroaicén no es una central de tremendos embalses, yo diría casi de pasada. El problema es que tiene una pluviometría, el tema a favor, digamos, es que tiene una pluviometría distinta del Valle Central, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la sequía de la cuenca central que hay en la cuenca central no la afectan, digamos, ¿no? Entonces, tiene lo que se denomina un factor de planta, o sea, la cantidad de tiempo que puede generar en el año muy alta, digamos, muchísimo más alta que las centrales de pasada. Ahora, en ambos casos se está hablando como alternativa de las termoeléctricas y se vuelve a hablar del carbón. En su momento, cuando se planteó el gas natural licuado, con las plantas de liquefacción y la posibilidad de traer por barco ese material, pareció que esa era la solución. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gas ya no aparece como la gran solución para el problema energético, como en algún momento pareció serlo, ¿no? A ver, es una solución técnica porque en este momento hay capacidad instalada en centrales que antes usaban gas argentino muy barato y que ahora tienen que importar gas natural licuado que está muy caro por la demanda mundial. Entre paréntesis, Japón y Corea importan gas bastante caro y ellos son los que establecen la señal de precio. Y está pagando muy caro por eso. Y por lo tanto el precio internacional sigue ese precio. Ahora, si nosotros no hubiéramos tomado decisiones negativas hacia centrales a carbón, podríamos haber esperado costos. Entre paréntesis, las distribuidoras hoy compran a valores de 80. Ahora van a comprar a 129, o sea, es un alza de 60%. Si pudiéramos desarrollar un paquete grande de centrales a carbón, por último como transición, el precio podría pasar de 80 a tipo 95, en lugar de 130. Sin embargo, parece que nuestra sociedad y nuestra comunidad y los poderes políticos no han puesto suficientemente esto sobre la mesa. Y entonces, sencillamente, por razones a veces un poquito míticas, podemos estar rechazando un combustible que tiene normas de emisión muy severas. El tema del calentamiento global lo podemos tocar un poquito más adelante, pero Chile no es responsable. Y estamos abandonando una alternativa económica porque sí nomás. Y nos estamos relando hacia el gas porque, claro, no tenemos otra. Claro, pero más allá de que haya normas ambientales que cumplir, el carbón no es precisamente una energía limpia. Claramente es una energía contaminante y, sobre todo, dependiendo del lugar donde se instale, evidentemente va a haber una lógica protesta y un lógico rechazo de las comunidades a tener una planta de carbón cerca de... Si uno se compara con otros países, China, por ejemplo, que es 100 veces más grande que Chile, tiene 80% de su generación a carbón. Y Estados Unidos tiene 40%. Los problemas ambientales de China son terribles. Hablemos de la OECD. La OECD tiene alrededor de un 40% de su matriz a carbón, nosotros tenemos un 25%. Yo al respecto, yo te diría, en Alemania, por ejemplo, o en Dinamarca, hay centrales a carbón que están a 5 kilómetros de una ciudad de 200.000 habitantes y nadie reclama por emisiones. O sea, se cumplen las normas, indudablemente. Esta norma tan exigente como la que tenemos hoy día, que todavía no se está cumpliendo. Y yo diría también esos países han hecho un esfuerzo importante en energías renovables no convencionales. O sea, han compensado, ¿no es cierto?, esta 49% que tiene Alemania de generación con carbón, pero también Alemania es el país donde más se tiene energías renovables no convencionales. Hoy día están en más del 15% o algo así. Por lo tanto, ese es un esfuerzo inteligente. O sea, en el fondo, aprovechamos lo bueno de las energías renovables no convencionales, que es quemar menos combustible y por lo tanto tener menos emisiones, pero también tener una base económica como es la generación con carbón. Ahora, ¿cómo tomar la decisión de dónde instalar, sobre todo plantas termoeléctricas que probablemente van a ser resistidas? Hoy una empresa toma una decisión de dónde ponerse y eso suele generar una serie de recursos judiciales, etcétera. ¿No debería haber una especie de plan regulador nacional que marcara cuáles son las zonas donde se pueden instalar plantas como las termoeléctricas, por ejemplo? ¿O debería quedar al libre arbitrio de las empresas que vayan desarrollando los proyectos y luego pidan las autorizaciones? A ver, decidir ex ante desde el gobierno central donde sí se van a instalar y qué áreas entonces van a quedar a salvo de las centrales,
puede parecer una acción demasiado centralista y seguramente va a ser resistido por aquellas áreas donde de oficio se dice, mire, aquí se van a poner. Es preferible que existan normas que deban cumplirse estudios de impacto ambiental que puedan ser todo lo severo que uno quiera para que en definitiva el poder de la imaginación y la iniciativa privada con los apoyos del Estado que se requiera encuentren las ubicaciones posibles. Ahora, se va a iniciar, entiendo, próximamente un proceso de licitación por parte de bienes nacionales de algunas áreas especiales que tienen ubicados donde podrían desarrollarse centrales. Ellos ya lo han hecho con respecto a las energías renovables no convencionales. Y esto puede a lo mejor generar por esa vía una solución de ubicación. Lo que es importante es que las normas de evaluación ambiental sean conocidas y sean de alguna forma respetadas y no controvertidas una vez que se tiene un estudio de impacto ambiental y una resolución de calificación evacuada, que después a través de un recurso de protección en la cual a veces actúan comunidades muy pequeñas pero que son capaces de parar un proyecto, producirle un costo al país muy grande. Yo creo que la detención directamente del proyecto Barrancones, en la cual tuvo responsabilidad el gobierno, pero mucho más grave lo que ocurrió con Castilla, está produciendo un encarecimiento que no se ha puesto sobre la mesa. Pero finalmente, ¿la justicia hasta cierto punto le está haciendo la pega al gobierno o está, creen ustedes, usurpando decisiones que debería tomar el Poder Ejecutivo? ¿Ven como algo positivo o negativo este rol mucho más activo de la justicia? Yo creo que efectivamente hoy día, lamentablemente, los tribunales de justicia están fijando la política energética del país, digamos. Porque probablemente ha faltado que el gobierno lo haga de alguna manera, o no existe la institucionalidad, esa institucionalidad no es lo suficientemente sólida. No, yo pienso que hay institucionalidad, pero lamentablemente cuando el presidente de la República, ¿no es cierto?, pasa por la institucionalidad, se la mete al bolsillo, digamos, y llama por teléfono, ¿no es cierto?, y para un proyecto que estaba completamente aprobado, creo que dio una señal terrible, digamos, y ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa, digamos. O sea, ahí, desde mi perspectiva, en ese momento, la institucionalidad ambiental en este país falla. ¿Y qué queda para los ciudadanos, para los afectados? Porque finalmente sienten los ciudadanos de las comunidades que el gobierno no los escucha, que no tienen llegada en las instancias oficiales, recurren a la justicia y finalmente parece que ahí es donde pueden dar efectivamente una batalla. ¿Qué causas debería haber, si no es la justicia, que es donde los ciudadanos sienten que tienen una posibilidad de reclamar, para poder hacer valer sus puntos de vista en el tema ambiental? No, yo creo que es bueno que la justicia se pronuncie sobre los conflictos entre las personas, las comunidades y las organizaciones, eso no cabe duda. Aquí estamos en una etapa como de aprendizaje, o sea, hay un hecho que es cierto y es de que nuestras comunidades y Chile en general y la población está mucho más preocupada de los temas ambientales que en el pasado y eso tiene aspectos que son muy positivos, yo creo que así debe ser. Lo que pasa es que ya estamos en una etapa de transformación institucional en todo lo que es el sistema de protección del ambiente. Recordemos que recién se formó en el año 2010 el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales. Entonces, es algo que está en rodaje y en los cuales las ambigüedades en las normas precisas, principalmente en los reglamentos, entre otros el de consulta indígena, por ejemplo, ha llevado a en algunos momentos una exacerbación del uso del recurso de protección. Ahí uno puede tener opiniones distintas sobre si ha sido exagerado el uso. Yo personalmente pienso que sí, los pronunciamientos, yo soy muy crítico del pronunciamiento que tuvo la Corte Suprema sobre el caso Castilla, porque eso nos va a hacer pasar de precios de la energía de 90, 95 a 130, o sea, así de simple. Pero claro, a lo mejor los jueces no tenían claro eso, a lo mejor las comunidades no lo tenían claro y esto no se discutió ampliamente como para crear el ambiente para saber qué dispositivo había que hacer para que Castilla a lo mejor fuera más chico, a lo mejor emitiera menos, cualquier cosa. Ahora, no es rol de los jueces tomar decisiones sobre si la energía va a ser más cara o más barata. Ellos tienen que decir si hay algún derecho que está siendo vulnerado o no. De acuerdo, pero el fallo de Castilla tuvo, y voy a ser bien crítico en esto, el fallo de Castilla, la Corte Suprema, primero se llamó a conciliación, que es una situación bastante curiosa. Llamó a conciliación y en definitiva, habiéndose llegado a un acuerdo con todas las comunidades de pescadores, menos 4 personas. En definitiva, se privilegió el punto de vista de esas 4 personas
y bueno, y en eso estamos. Ahora, no quiero dejar de tocar el tema de la energía nuclear, que ha generado bastante debate, es un tema que permanece como subterráneamente en Chile, pero con bastante rechazo de gran parte de la opinión pública, sobre todo después de lo ocurrido tras el terremoto y el maremoto en Japón. María Isabel, un país como Chile, ¿tiene que estudiar en serio la energía nuclear o son demasiados los riesgos asociados? Como tú has dicho, yo creo que debe estudiarse en serio. O sea, creo que Chile no puede descartar ningún tipo de energía, dada su condición, ¿no es cierto?, de país pobre, que no tenemos gas, no tenemos petróleo, no puede descartar ninguna forma de energía que pueda llegar a ser económica. Pero tenemos que estudiarla, como tú dices, seriamente. A lo mejor llegamos a la conclusión de que va a haber que tomar tanto resguardo y va a ser tan cara que se descarta. Pero por lo menos hagámoslo seriamente, ¿ya? Además, respecto al tema de Fukushima, hay que pensar que esas plantas tenían 30 años, ¿ya? El reactor mismo no falló, o sea, ni siquiera con el terremoto. O sea, el problema fue con el tsunami, claro, que dañó la planta de respaldo, que era una planta diésel. Sabemos que Chile es un país que tiene tsunamis periódicamente y una planta nuclear, todos coinciden que debería estar instalada cerca del mar. Una geografía bastante distinta respecto a la de Japón. En Chile, ¿no es cierto?, inmediatamente empiezan a subir. Japón es plano, ¿ya? Por lo tanto, podrían haber lugares, ¿no es cierto?, seguros donde poder instalar este tipo de unidades. Yo no estoy diciendo que lo hagamos, estoy diciendo estudiémoslo seriamente. Sebastián, esto viene de hace mucho tiempo el tema de la posibilidad de energía nuclear en Chile. ¿Es una posibilidad real o son demasiados los riesgos asociados? No, yo pienso que es efectivamente una posibilidad real, como decía María Isabel, y tenemos que irnos preparando para que en el largo plazo lo hagamos. Ahora, creo que tenemos todavía recursos hidroeléctricos, termoeléctrico posiblemente como una transición, y también renovables no convencionales, porque a lo mejor yo por lo menos di una visión un poco negativa en términos del tema de la intermitencia y la volatilidad de la generación. Hay de estas tecnologías renovables no convencionales, aparte de la biomasa y las mini hidro, está la geotermia, que puede tener un potencial futuro, y en la candidatura de Evelyn Matei se está planteando un subsidio concursable a la exploración, que es muy cara, la exploración, y muy riesgosa en lo que es perforación geotérmica. Y en el caso de la solar por acumulación, que está todavía con costos altos, pero que están bajando, puede llegar a convertirse la energía solar en una fuente pareja. Y eso entonces, digamos, hacia el año, quizás en 10 años más o en 15 años más, a lo mejor nuestro país va encaminado a eso. Lo que sí hay que evitar es anticiparse y decir, mire, nos vamos a llenar de tecnología intermitente ahora porque no vamos a poder manejarla. Es un problema que ya está en Europa. Sebastián Bernstein, María Isabel González, muchas gracias por habernos acompañado en este debate sobre energía. Ya hablamos de educación, hablamos de energía. A la vuelta de la pausa volvemos con las reformas políticas para el Chile del futuro, los desafíos de Chile. Se llama este debate especial de CNN Chile. A la vuelta de una pausa. Ya estamos en el último bloque de los desafíos de Chile, dedicado a las reformas políticas. ¿Qué se debe hacer en temas políticos en Chile en los próximos años? Un poquito más allá de la coyuntura, de la contingencia del día a día, nos acompañan dos senadores. Ricardo Lagos Weber, del PPD. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Alberto Espina, de Renovación Nacional. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ambos además no tuvieron que ir a la reelección esta vez, así que tenían una mirada más de futuro. Nos estaban jugando la pega en esta campaña, por lo menos. Sí, mirada de futuro, pero ya angustiado por lo que va a pasar el próximo año. Imagino. No, y trabajando, o te voy a decir, por lo menos lo hablábamos con Ricardo, no sé si tanto más que las propias campañas, porque uno al final son pocos los parlamentarios que no tienen elecciones y por lo tanto ir a recorrer el país entero ayudando a los que son... Los piden de todos lados. A ver, el primer tema de discusión que está puesto, por cierto, en la coyuntura. Nueva Constitución. ¿Necesitamos tener una nueva Constitución, sí o no, Ricardo? Sí, yo creo que Chile ha transitado un proceso bastante largo con una Carta Constitucional que fue diseñada y fue aprobada durante el gobierno militar. Creo que adolece de una ilegitimidad en el sentido de la forma en que se aprobó. Yo acompañé a mi madre a votar en el año 80 y cuando hay que contar los votos, los militares nos sacaron del lugar de votación. Colegio La Salle ahí en Unión de la Reina Santiago, o sea, eso yo lo viví. Segundo, creo que es una constitución que ha tenido mejoras, claramente ha tenido mejoras sustantivas.
¿ya? Creo que lo último que se hizo fue el 2005 con el gobierno del presidente Lago, de mi viejo, que se hicieron una serie de reformas muy profundas, pero creo que esa constitución todavía es perfectible, tiene que ser legitimada y tiene que abordar temas que tal vez no están abordados hoy día. Alberto. Es que son dos cosas en una. Una cosa es que uno siempre crea que la Constitución se puede perfeccionar y mejorar, y yo creo que eso es evidente que se puede hacer, porque los tiempos cambian, uno puede reforzar derechos de las personas, puede establecer un mayor equilibrio entre el tremendo poder presidencialista y el poder que tiene, por ejemplo, el Parlamento. Creo que es bueno para lograr evitar, digamos, desbordes que puedan tener en un momento un presidente. Creo que se puede revisar los quórums de la Constitución, por ejemplo. Hay leyes en que efectivamente mayorías que ganan una elección quedan impedidas de poder cumplir su programa de gobierno porque tienen quórum muy alto. No creo, y yo en esto, perdona que te lo diga, yo que soy bien, y lo digo verdad, y te lo he dicho muchas veces, admirador de Ricardo Lagos padre, yo quiero recordar lo que él dijo cuando se reformó la Constitución por última vez. Él señala: tenemos hoy una Constitución democrática y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Chile merecía y merece una Constitución democrática de acuerdo a los actuales estándares internacionales de la democracia del mundo. Eso es lo que el Congreso Pleno ha aprobado hace algunos días y que hoy hemos procedido a firmar. Primero, la Constitución actual tiene la firma del presidente Lagos y no de Pinochet. Segundo lugar, yo era miembro de la Comisión de Constitución y fui su presidente en esa época, tiene, pero modificaciones numerosísimas y de fondo sobre temas súper relevantes. En tercer lugar, nunca uno debe cerrarse a ver la posibilidad que se mejore la Constitución. Pero si tú me dices que hay que echar abajo la Constitución para hacer una Constitución nueva, a mí me parece muy sinceramente una frase más eslogan que tenga contenido real. Siempre estoy abierto, y Renovación Nacional lo ha hecho, y impulsamos la democracia de los acuerdos, en mejorar la Constitución en aquellos que estimemos que ayuda al progreso del país. Sí, a mí la verdad que me es relativamente indiferente que la Constitución tenga la firma de Ricardo Lagos Escobar, para ser bien franco. Segundo, si tú conversas con Ricardo Lagos Escobar, te dice que él pudo hacer lo que hizo en el 2005, fue hasta donde se pudo llegar. Él quería reformar el sistema político, él quería rebajar los quórums, y no hubo consenso para hacer eso porque la misma partidos de derecha que estaban de acuerdo a concurrir con sus votos para cierta reforma, no estaban dispuestos a concurrir para la otra reforma, que son las necesarias para poder hacer los temas que plantea el mismo Alberto. Queda clara la diferencia. Ahora, ¿cómo se hace esta nueva Constitución concretamente? Porque hoy la realidad dice que, si bien el Pacto Nueva Mayoría logró una mayoría parlamentaria, esa mayoría evidentemente no es la necesaria para cambiar la Constitución completa. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿O la única fórmula es lograr un consenso entre la Alianza y la nueva mayoría, o hay otra fórmula posible? A ver, primero quiero decirte que acá hay un marco jurídico que hay que respetar, ¿ya? Y dentro de ese marco jurídico es que nosotros nos vamos a mover para poder modificar la Constitución. Para esos efectos uno esperará contar, ojalá, con el apoyo de todos, sino de algunos o varios de los senadores y diputados de hoy día del oficialismo. Pero aquí se va a requerir una, comilla, un visto bueno y una pasada por el Congreso de la República para poder modificar la Constitución de la forma que queremos hacerlo. De otra manera, si no hay los 3/5 o los 2/3 para modificar completa la Constitución, no se hace. Yo no soy experto constitucional, sé que hay quienes plantean que pueden haber otros mecanismos, pero yo te digo, para mí lo fundamental, y lo dijo Michelle Bachelet, tiene que ser participativo dentro del Estado de Derecho, ¿ya? Y ajustado a la normativa que tenemos hoy día. Si eso permite, junto con tener un visado constitucional, con el actual sistema, con el actual sistema parlamentario, y si eso puede haber un mandato, puede haber una forma distinta de trabajarlo, una comisión bicameral, apoyada además por una organización y por una asamblea o una constituyente simultáneamente, no veo por qué no vamos a privarnos de aquello. Y eso creo que sí podemos en medida que haya acuerdo. A ver, esto tiene como dos temas también distintos. El primero, cuando Ricardo Lagos señaló que teníamos una constitución democrática, no lo decía cualquier persona, lo dijo el presidente de Chile. Por lo tanto, no estamos en esa época. No estamos señalando que tengamos una constitución deslegitimada. Yo creo que la constitución chilena está legitimada, tiene cambios sustantivos respecto de normas que no se compadecían con un sistema democrático, los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional y una serie de otras instituciones que no son propias de una democracia, digamos, liberal, una democracia que opere con los poderes públicos debidamente derechos y atribuciones que deben tener. Por lo tanto, lo primero es que yo creo que tenemos una constitución absoluta y completamente democrática. Dejo fuera el tema del sistema electoral porque eso no es un tema democrático, es un tema de las necesidades de cada país tenga en cada momento. Segundo, no existe otro mecanismo que modificar la Constitución de acuerdo a los mecanismos que la propia Constitución establece. Lo demás, quiero decir literalmente, es saltarse la legalidad. Las mayorías tienen que saber respetar a las minorías, y eso es de la esencia de la democracia. Y si no hay una mayoría para cambios que en definitiva
puedan consensuarse de acuerdo a la Constitución, entonces esos cambios no se van a hacer. Ahora, yo conozco mi sector y conozco Renovación Nacional. Quiero señalar que Renovación Nacional fue el partido que impulsó la democracia y los acuerdos en el año 90, muy criticado por la propia derecha. Nosotros fuimos los que establecimos de la Constitución que venía el gobierno militar cambios sustantivos, a veces no fáciles, con mucho costo interno a la derecha, y lo hicimos, y lo convinimos. Nos quedó pendiente efectivamente el sistema electoral. De tal manera que la Constitución, uno tiene que cambiarla de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución, que dice que tiene que haber la presentación de un proyecto de reforma constitucional por el gobierno o los parlamentarios. Hay una comisión que funciona que se llama la Comisión de Constitución. Esa comisión, por cierto, puede decir, mire, yo quiero citar a todas las personas que tengan algo que opinar, que además hay que hacerlo, porque cada que tenga una reforma... Tienen que estar los quórum en el Congreso, porque si no tienen los quórum, entran en un camino súper difícil, que es violar la propia Constitución. Yo escucho a Alberto, ya, y digo, bueno, todos los argumentos varios de los argumentos que plantea Alberto, yo podría ponerle otra óptica, ya, a la argumentación de todo lo bien, lo disponible que estaba la derecha. Bueno, no faltaba más que la derecha no estuviera disponible a eliminar los senadores designados, cuando ya iban a comenzar a nombrarlo todos nosotros. ¿Ya? Yo podría poner una mirada cínica, de decir, cuando uno va a tener la atribución, se está dispuesto a reformarlo, y nosotros, porque Lagos podría haber dicho, bien, ese tema no me lo incorpore, y nosotros vamos a nombrar a todos los designados, con lo que habríamos tenido las mayorías y los quórum. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo la percepción de que hubo un trabajo en materia de reforma constitucional que tuvo que ver también con el peso de la realidad. Yo creo que una democracia no puede llamarse democracia si teníamos todavía los enclaves autoritarios, la incapacidad de que el presidente de la República pudiera remover a los comandantes pero y vamos jefes. A futuro, vamos a quiero hacer el análisis de que eso entonces, esos fueron elementos que nosotros logramos permear para modificar, y algunos, no digo que sea el caso de Alberto, que hicieron otro cálculo. Hagámoslo ahora, porque si no después vamos a quedar en minoría. Y un comentario breve. Y por último, sí, tú dijiste que las minorías tienen que ser respetadas, obviamente, pero las mayorías pueden poder gobernar. Y el sistema, y cuando dice nos quedó pendiente el sistema electoral, es como si me quedó pendiente el sistema electoral y los altos quórum para hacer reforma, porque eso es casi todo. ¿Ya? Eso es casi todo. Yo te voy a dar dos antecedentes. El primero, quiero señalar que como en todos los sectores políticos había visiones distintas respecto de la Constitución. Algunos creían que era pétrea, que era inamovible, que cualquiera que la cambiara atentaba contra las bases de la institucionalidad. Yo pertenecía a ese sector de la derecha que lideramos en esa época con Sebastián Piñera, con la propia Evelyn Matei, con el propio Andrea Alamán, y no solo lo dijimos, la otra patrulla juvenil. Hoy día de juventud acumulada. Claro. Entonces, nosotros en esa época fuimos, efectivamente, nos costó mucho los dolores de cabeza, pero no lo hicimos cuando nos convenía, lo hicimos al principio. Pero eso es pasado, porque a ti lo que te importa y a la gente que nos está viendo no le importa el futuro. Definiciones de principio. Abierto a estudiar los cambios de la Constitución siempre, pero abierto a decir con toda franqueza cuáles de esos cambios creemos que van a ser buenos para el país y malos para el país. Solo a través del Congreso, no a través de una Asamblea Constituyente. Es que ese es un error conceptual, te voy a explicar. La Comisión de Constitución, cuando funciona, actúa como constituyente, actúa por mandato como constituyente. La diferencia entre las democracias y las dictaduras es que en las dictaduras se viola la institucionalidad. Y Chile tiene experiencia de haber visto violada la institucionalidad. Pero el Congreso podría, por una institucional, convocar a una Asamblea Constituyente. Tiene que hacer una reforma. El Congreso puede establecer, ¿verdad?, perfectamente bien que modifica la Constitución en el sentido que tú indicas, pero si no la modifica, no la modifica. ¿Sabes lo que ocurre con esto? Mira, ¿por qué existe? Pero se puede hacer. Porque es que sí, no, dentro de la voluntad, siempre y cuando sea dentro de la Constitución. Hacer. Y esto no es menor, espérate, que ¿sabes por qué no es menor? Por lo siguiente, porque mira, cuando tú estableces normas en la Constitución y estableces a veces para cambiar, por ejemplo, las garantías constitucionales un quórum de 2/3, es porque alguien podría llegar a decir en un momento determinado, con una mayoría circunstancial, ¿saben qué más? Hay que restablecer en Chile la pena de muerte. Entonces la Constitución te dice, mire, en las materias esenciales, importantes, el derecho de propiedad, el derecho a la salud, a la educación, lo que la norma establece, lo que son las garantías constitucionales, los derechos de las personas, se dice, mire, una simple mayoría por una circunstancia determinada no puede hacer tabla rasa de aquello que constituyen derechos esenciales que la Constitución establece, porque tú no puedes violar por mayoría circunstancial esas materias. Pero como a la gente lo que le importa es cuál es la voluntad de cada sector político. Yo te puedo expresar mi voluntad y voy a ser senador 4 años más y creo que va a ser la voluntad de Renovación Nacional. Abiertos a conversar, dialogar, a ver los cambios que se tengan que hacer sin ningún tipo de complejos, pero con toda claridad.
a aquellos que creamos que van a ayudar a construir un país más justo, más solidario, y no son palabras en vano, en un país donde las minorías tengan derecho a estar incluidas, que creo que es un grave problema que tenemos todavía en Chile, se sientan representadas, bienvenidos, sin ningún tipo de complejo. Aquellas que creamos que son malos para el país, te lo quiero decir con toda franqueza, ni por todos los bullying del mundo que se hagan, porque uno finalmente en esto está para responder a su conciencia, a quienes lo eligieron, vamos a estar a favor. Actitud constructiva, positiva, como creo que la hemos tenido, y tú puedes preguntarle a los presidentes de la Concertación si alguna vez, a lo menos yo respondo por parte de mi partido y por mí, siempre tuvimos la mejor disposición a dialogar y conversar los temas para perfeccionar nuestra institución. Desde ese punto de vista yo soy un tipo optimista, a mí me van a enterrar con una sonrisa en el rostro, porque yo creo que llegado el minuto de discutir cierto tipo de reforma, yo quiero creer de que va a haber un diagnóstico compartido de la necesidad de hacer cambios bien profundos a esta Constitución. Yo entiendo todo el tema de los quórums, de que no se pueden andar modificando temas muy delicados por la simple mayoría, como dicen algunos, circunstancial. Pero lo concreto es que aquí en general en los últimos 25 años ha habido un sector, en general, que ha tenido una amplia mayoría, ¿ya? Y esa amplia mayoría no se ha podido ver visto reflejada en la voluntad de cambios. Entonces yo no tengo problema con los acuerdos. Yo he suscrito cientos de acuerdos. En este gobierno aprobé el royalty minero, la reforma tributaria, la ley de calidad y equidad de la educación de Joaquín Lavín. O sea, no tengo problema. Así como me he puesto a la ley de pesca. Pero quiero decir que el tema de los acuerdos tiene que ser manejado con mucha inteligencia por lo siguiente. Porque sobre pretexto de llegar a un acuerdo, lo que yo no puedo hacer es desnaturalizar el objeto del deseo, con el tal de decir que hay un acuerdo. Porque si lo que uno está convencido con la misma fuerza que tiene Alberto, que dice que hay temas que si él cree que no son buenos para Chile no lo va a aprobar, yo creo que hay temas que son buenos para Chile, creo que uno tiene que dar una discusión con mucha fuerza, así no logre obtener los votos necesarios para dejar plasmada la diferencia. Porque cuando no se plasma la diferencia entre Alberto y Ricardo, que alguna debemos tener, ¿ya? Si eso la gente no lo percibe, entonces se dice, ¿para qué voy a ir a votar? Okay. ¿Me explico? Y esa diferencia, y aquí termino esta lata, esa diferencia, para que la gente perciba la diferencia, por una parte hay que expresarla, pero después hay que ir a testearla en la votación del Senado. Y si tenemos unos quórum que hacen que los Espinas son más que los Lagos Weber, ¿ya? Pero los Lagos Weber somos menos, pero suficientes para bloquear un cambio, es re injusto para la mayoría de Chile que está apoyando a Alberto Espina. Veamos otro tema interesante, que es el del voto voluntario versus voto obligatorio, un debate que se reabrió a raíz de que menos de 7 millones de personas fueron a votar en la primera vuelta y las perspectivas para la segunda vuelta no son demasiado optimistas, aunque evidentemente eso no lo podemos prejuzgar antes del 15 de diciembre. ¿Debe haber voto obligatorio o debe haber voto voluntario en Chile, Alberto? Bueno, yo soy parte interesada porque la reforma constitucional que establece el voto voluntario la presenté, me tocó a mí patrocinarla junto a otros senadores. Soy absolutamente partidario del voto voluntario y me parece una muy mala excusa sostener que la gente no va a votar simplemente porque el voto voluntario. Si la gente no va a votar es porque los políticos no hemos sido capaces de generar entusiasmo, atracción, razón porque las personas crean que es necesario votar, o a la inversa porque las personas creen que gobierne un sector u otro les resulta indiferente y por lo tanto no siente que va a cambiar mucho lo que venga hacia el futuro. Entonces, segundo, lo que sí creo, y lo he conversado hoy antes de este programa, es que los países que tienen voto voluntario facilitan mucho la votación. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes votar en un día que no es feriado, puedes votar incluso electrónicamente en los supermercados, puedes votar en 1000 lugares. Nosotros a la gente le ponemos, francamente, un mecanismo de votación que le implica un esfuerzo importante. Entonces, el voto voluntario tiene que ir acompañado de facilitarle la vida a las personas. Entonces, Chile está en condiciones hoy día perfectamente bien, porque tenemos la tecnología y la capacidad de tener voto electrónico. O sea, no hay explicación para que Brasil tenga voto electrónico y nosotros no lo tengamos. Entonces, terminada esta elección, yo creo que hay que apuntar a eso. Y me gusta el voto voluntario y termina por lo siguiente. ¿Sabes por qué? Porque con el otro sistema nosotros teníamos una situación súper perversa. Que había una especie de electorado cautivo, entonces yo sabía más o menos cuántos votaban por mí, cuántos no votaban por mí, cuántos jóvenes, sabía que los jóvenes no votaban, por lo tanto el discurso hacia el mundo joven era bastante reducido. Alternativa, que todos estén inscritos y todos obligados a votar. Eso sí que me parece arbitrario. Porque si hay una persona honestamente que considera que las opciones que hay no le atraen ni quiere ir a votar, yo considero por lo menos que ese es un derecho y no una obligación. Ahora, es problema nuestro ser capaces de atraer a quienes realmente voten. Y yo lo invito en todo caso a todos a votar porque expresarse siempre es muy importante en democracia. A ver, yo me intuyo
que aquí este debate va a seguir después de esta elección y se va a exacerbar a partir de los resultados, si es que es conveniente o no seguir con el voto voluntario. Yo no aprobé ninguna reforma porque no era parlamentario en ese minuto, ya, pero yo públicamente he defendido el voto voluntario, ya. No soy de los que voy a arrastrar los pies producto del resultado de esta elección. Sin embargo, creo que también hay que leer lo que está ocurriendo. Hubo un estudio de la Diego Portales que le hicieron rápidamente al día de después de la primera vuelta, y otro estudio que te muestra lo que ocurrió en las primarias, y otro estudio que te muestra lo que ocurrió en las municipales, o las inscripciones automáticas, cuando hay que inscribirse voluntariamente, te acuerdas cuando tenía que inscribirse, el año de la elección presidencial pasada, donde más aumentó la inscripción fue en las comunas más ricas de Chile. Lo que quiero decir es que también hay elementos, y lo dijo Alberto a la pasada, pero que es importante, dice, la gente no va a votar tal vez porque no ven una diferencia. Tal vez sea derecha, izquierda, que gane, o centro, etcétera, no va a cambiar mucho mi vida. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos exactamente en la discusión anterior, respecto a si producto o resultado de la elección, que hay una clara mayoría que tiene doblaje, que tiene más senadores, más diputados, puede elegir, no es carrera corrida, una presidenta el 15 de diciembre, y si va a quedar topada con los quórum. Entonces, ¿qué te quiero decir? Creo que acá hay un tema de mucha educación cívica, y que yo sé que esto toma tiempo, que palabra, creo que hay de mucha oferta de la política para que la gente se estimule a ir a votar, pero no nos pongamos una venda en los ojos. Donde más votó, en la región, en las comunas que más votó proporcionalmente, se llama Providencia y Las Condes en todo Chile. Hoy día lo puedo decir, el diario Mercurio, a su manera, hablaba de la menor abstención, no decía, la menor abstención fue en Las Condes y Providencia. Y eso tiene que ver, eso tiene que ver con conciencia de coincidir con que el voto hace la diferencia. Sí, quiero coincidir con Ricardo en lo siguiente. Yo creo que hay una profunda diferencia, que no es el motivo de este foro, que estamos mirando hacia adelante, entre votar por Bachelet y votar por Matei. Yo creo que la gente tiene que ir a votar. Son dos proyectos absolutamente distintos. Por lo tanto, no es indiferente. Aquellos que quieren el proyecto de Michelle Bachelet están en todo su derecho de querer ir a apoyarla y votarlo. Y aquellos que creemos que el proyecto de Matei, desde nuestra perspectiva, es mejor para el país, para su futuro, tienen que ir a votar por Matei. Lo que yo considero es que no le echemos la culpa a la naturaleza voluntaria del voto por un déficit que ha tenido la política. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. ¿Cuántos correos o datos se recibieron en las elecciones municipales, que fue la primera con voto voluntario, de información de lo que proponían los concejales? Pero si uno ve la publicidad que habían de los concejales, y lo menos que indicaba era qué pretendía hacer como candidato a aquellos que tenían recursos para poder hacerlo. Entonces, yo tengo la siguiente idea. Voto voluntario, creo muy importante generar facilidades para que la gente vote, avanzar en el voto electrónico sin complejo, que en los países que funciona muy bien, con mucha facilidad, permite que la gente vaya, facilitarle que la gente vaya, y un tema pendiente que yo sé que, mira, puede ser súper impopular, pero que el financiamiento también de la política, porque yo creo que el financiamiento de la política... Es un muy buen tema, brevemente, porque me interesa hablar de ese tema. Súper breve, es que, siguiendo la tónica, aunque dice Alberto, hay un déficit en la política, en materia de oferta y propuesta, puede ser. Y dice algo que es cierto, la propuesta de Matei y Bachelet son distintas, pero hay un porcentaje de chilenos y chilenas que dicen, si va a quedar igual todo, ¿ya? Entonces, hay un déficit en la política porque por producto del sistema electoral mismo es casi un empate en la elección, cuesta los doblajes, han ocurrido, pero además están los quórum. Pero te doy otro tema. El déficit de la política es que el voto en la Florida, Puente Alto, o en Viña del Mar, Valparaíso, que yo represento, vale infinitamente menos que el voto en zonas más aisladas de Chile para elegir diputados o senadores. Entonces también hay un déficit de reforma. ¿Por qué? Porque cuando tenés un electorado de 800.000 personas versus un electorado de 60.000, que eligen los dos, eligen un diputado. Entramos a un tema distinto del sistema electoral. Bueno, es que yo creo, aunque tú crees que fuiste impopular porque pedís financiamiento de la política. Cuando yo ya hablo del sistema electoral me hago enfermo impopular. O sea que debería haber más representación para Santiago, por ejemplo, y menos para regiones. A nivel de diputado, que cae de cajón. Yo soy de regiones, ¿ya? Pero me parece que en Valparaíso, Viña, que somos cientos de miles los habitantes, con respecto a regiones que no llegan a 100.000, me parece que hay que garantizarle su debida representación senatorial, que las senaturías son por región y ahí son todos iguales, ¿ya? Pero a nivel de diputado, creo que el voto, porque como tú lo pusiste, lo pones como que no perjudicar a regiones. Pero objetivamente yo quiero que los santiaguinos, los villamarinos, la gente de San Antonio, hay mucha densidad, cuando van a votar, su voto valga lo mismo que en el resto de Chile. Pues, y por lo tanto valdría menos de lo que vale hoy el voto vale menos en Viña del Mar, Valparaíso, que lo que vale en otras regiones de Chile con menos población. A ver, primero el sistema electoral chileno binominal
cuando fue analizado en el Senado y fueron expertos de izquierda, de derecha, todos coincidieron que es un sistema absolutamente democrático. Por tanto, esto que se señala que no es democrático no es verdad. Yo te puedo pedir, por favor, a la gente que se meta en la página web del Senado, vea si hubo alguna persona que no dijera. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Segundo, yo creo que el sistema electoral en Chile cumplió un rol súper importante, que fue crear dos grandes coaliciones que eran clave para transitar de lo que fue el gobierno militar a la democracia y lograr tener un país que progresa, pero a diferencia de los que creen que Chile es un país que no ha hecho nada, yo creo que Chile ha progresado una enormidad en los últimos 20 años. Y creo que eso ha sido en parte producto, por cierto, de los presidentes de la Concertación y también en parte importante porque lo ha hecho Sebastián Piñera. Pero aquellos que cuando yo veía los debates que ustedes mismos hicieron con 8 o 10 candidatos, daban ganas de esconderse en una trinchera y decir esto es un país en ruina. No es así. Chile ha progresado, basta saber cómo disminuyó su pobreza, cómo aumentó la educación, ha progresado muchísimo. Segundo, yo creo que ese sistema electoral cumplió un ciclo. ¿Y sabes por qué cumplió un ciclo? Porque los sistemas electorales o te forman dos grandes coaliciones o te permiten que las minorías puedan tener expresión en el Parlamento. Y yo creo que en esta etapa de evolución de la sociedad chilena es muy importante que minorías, que hoy son minorías, puedan entrar al Parlamento, porque si no, ¿cómo se transforman en mayorías? Entonces podríamos circunstancialmente un grupo de personas formar un movimiento, un partido distinto a los que hay hoy. Y si no le damos a ellos cabida para que partan con 2, 3, 4 diputados, 1 o más senadores, entonces esa persona nunca va a poder expresarse como una nueva fuerza. Y lo último, yo respecto a la representación de la gente tengo tengo un no y un abierto al debate. El no es en el Senado. El Senado, la representación debe ser por regiones. Porque si no, ¿sabe lo que ocurre? Estamos de acuerdo. Entonces, ok, o sea, perdóname, la región metropolitana no vale más que la Araucanía. Son regiones y si nosotros nos fortalecemos el regionalismo, ni vale Santiago más que la quinta región. En la Cámara de Diputados lo que se está estudiando y viendo es un sistema de mayor proporcionalidad. Es ahí donde hay que buscar sistemas de mayor proporcionalidad. Y esto es muy bueno hacerlo después de la elección y antes que nos pille otra, porque como en esto todos tenemos legítimos derechos a querer tener intereses involucrados, si esto no lo sacas el primer año y logras construir un sistema que permita a esas minorías participar y que puedan expresarse y lo haces lejos de la próxima elección, te va a resultar, porque si no cada uno empieza por la cabeza. Hacemos otro tema que nos quedan pocos minutos que quedó planteado, el tema del financiamiento de la política y de las campañas. Una pregunta de principios para ustedes. ¿Creen que los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes financian las campañas en Chile? Yo absolutamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe que me formé esa convicción por lo siguiente? Perdón, antes, ¿estamos los dos de acuerdo en que sí? Sí. ¿Por qué no es así en Chile entonces? Porque el sistema se hizo, porque tengo que decir cómo se usted, digamos, te voy a decir, si todas las cosas no se hicieron porque fueran unos brutos, se hacen porque tienen cierta lógica. ¿Ya? Porque había mucha gente a veces que podía querer donar a una campaña política, pero no quería que se supiera, porque eventualmente esa persona podía ser objeto de represalias en el futuro por haber donado una campaña. Entonces ese fue el concepto, fue la idea con que se dijo, miren, la verdad es que hay personas que quieren contribuir a la política, déjame terminar, ¿Ya? Pero esa contribución a la política ellos no quieren hacerla que se sepa, porque realmente quieren mantenerla en incógnito. ¿Qué ha pasado? Como las sociedades evolucionan, las sociedades crecen, cada vez las decisiones políticas involucran mayor interés. Yo creo muy importante que tengamos un sistema en donde se sepa quién dona en las campañas. No porque crea que mañana una empresa no puede donar, no porque crea que una persona natural no puede donar, porque lo que sí creo que se tiene que saber. Es como la gente que dice que el lobby es malo per se. Yo considero que el lobby está muy bien hecho. Si lo importante es que se sepa que alguien está haciendo lobby para que se haga responsable de sus actuaciones. Lo que no está permitido es la corrupción. Lo que no está permitido es que alguien se lo compren para que tome una decisión determinada. ¿Se tiene que saber entonces? ¿Se tiene que saber? Sí, se tiene que saber. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo era antes que existiera esta ley? Peor todavía. ¿Qué es lo que es peor? No, pero verbalízalo. Quiero escucharte. ¿Cómo crees tú que operaba antes? No, era peor todavía, pero el punto es cómo vamos avanzando hacia un sistema que sea realmente bueno. Pues. Bueno, nos vamos a quedar es que es importante porque si no queda como que como dice Alberto, como que se generó algo malo porque la gente es bruta. No, si antes yo no participé de esto porque no era ni parlamentario, no era nada, era un oscuro funcionario de negociaciones económicas internacionales. Pero la política no estaba regulado el financiamiento y era un aporte anónimo. ¿Te parece bonita esa frase? ¿Está bien o no? Sí, que me aporte que se hacía de la manera más rara. Anónimo, pero y lo entendía el que recibía el dinero y el aporte. Y el aporte era transparente, no. Entonces lo que se hizo, lo que se hace, se dice, ¿sabes qué más? Vamos a hacer dos cosas. Primero, entonces se pone un sistema institucional, que tú puedes pedir aporte si quieres, te pueden decir, pues a ti no te consta si te aportaron o no. Pues si lo hacen vía CERVEL. ¿Ya? Y si tú eliminas el aporte vía CERVEL, que no se sabe quién es el que aportó realmente ni cuánto,
ya vas a volver al sistema antiguo. No, pero no digamos, o es lo de ahora o es el sistema antiguo. Vamos a un sistema nuevo que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, pero quiero entonces un financiamiento tal vez. Y entonces tal vez, ¿por qué no dice, se terminaron las donaciones y quiere un financiamiento del Estado? ¿Esa sería una buena salida? Es una alternativa, pero ¿sabes qué? Esta discusión que uno la está empezando a tener aquí en pañales en Chile, hay países sofisticados, yo llamo sofisticados porque son muy desarrollados, como Estados Unidos, pero el sistema también es perverso en Estados Unidos. Porque hoy día entonces sectores ultraconservadores que en vez de decir que le donan recursos a Daniel Matamala, se los donan a la idea de Daniel Matamala. ¿Ah? Y eso es ilimitado. Pero al menos tenemos la transparencia de saber a quiénes le están donando. Mira, correcto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo siento es si los ciudadanos que están mirando la televisión dicen si le vamos a poder poner plata a la política. Porque eso es como impopular, ¿te fijas? Pero entonces la pregunta es, si tú legítimamente, tu medio, tú Matamala, CNN, dice, esto es un tema interesante, si se genera la voluntad para avanzar en ese sentido, explicando cuál es el sentido de esa reforma, tal vez puede llegar a tener éxito. De lo contrario, si tú ley de reforma electoral, con más diputados, con más senadores, con el mismo, que vaya a poner más financiamiento público, va a costar muchísimo. Alguien financia la política. Hoy la financian básicamente las empresas, también el Estado, pero básicamente la financian las empresas. Tres observaciones sobre eso, de mi manera de verlo. En primer lugar, yo creo que transparentar los aportes del sector privado, que yo soy partidario que existan, no veo por qué un privado no puede financiar una campaña. Lo que pasa es que yo creo que se debe saber. Porque yo creo que nosotros aquí en Chile siempre de repente me toca en el Senado que dicen el lobby a las tabacaleras que hicieron tal cosa, y yo digo, a mí no me llamaron nunca ninguna tabacalera. Entonces se inventan dineros y métodos que no sé si existirán o no existen, no pretendo ser ingenuo, pero sabéis que yo quiero transparentar el sistema. Yo quiero muy simple. ¿Sabes lo que quiero yo? Que se transparente con claridad los que donaron en una campaña. Tendrá que saberse a quién le va. ¿Está el voto del senador Alberto Espina entonces para aprobar que toda la plata de las campañas sea transparente? Espérate, gente. Segundo, sí, porque yo no tengo ningún problema. Si alguien me dona plata, eso no condiciona mi voto. Si yo soy una persona honesta, correcta, y alguien me donó plata, y yo tengo que votar de acuerdo a mi leal saber entender, porque me imagino que cuando le pedí la plata para decirle financia mi campaña, pero si yo condicioné mi voto a los intereses de él, entonces ¿sabes lo que estoy haciendo? Es un acto de corrupción, porque no estoy siendo leal y consecuente con lo que yo pienso. Dos, creo que sí debe mejorarse también, porque estamos desequilibrados, los aportes del Estado. Y te debe limitarse los gastos, porque ese es el pistolero más grande que hay. Es que yo quería... Entonces, todo es un equilibrio. Los gastos hoy día no los fiscaliza nadie. Eso es, espérate, entonces tiene que haber uno, aportes del Estado privados públicos. Y el que no esté dispuesto a hacerlo público, entonces no dona. Dos, aportes del Estado en mayor cantidad de recursos para que realmente se le dé igualdad de oportunidades, sobre todo a aquellos candidatos que van con menos recursos económicos, porque enfrentan a candidatos a veces que son electos y que tienen más respaldo ciudadano. Tres, que si vamos a tener límite, no hagamos lo que existe hoy día, porque la gente se ríe. O sea, el límite hoy día no existe. Entonces, si no queremos límite, digamos que no hay límite. Pero si tenemos límite, pongamos límite. Yo soy un límite mentiroso, ¿ya? Que no se respeta. O sea, yo lo viví en carne propia, yo estuve al límite de lo que se podía gastar y parece que yo era bien pelmazo porque parece que mis palomas costaban 4 veces más que mis adversarios, porque ellos declararon 4 veces menos más que yo. Entonces, eso no se fiscaliza, ¿ya? Entonces, ¿qué sacas tú con tener un límite si no se fiscaliza? Pero no existe nada, o sea, esto es falso. Y yo creo además que haciendo transparentes las donaciones, no solamente va a ocurrir lo que dice Alberto, que incluso aquellos que reciben donaciones vamos a estar mucho más tranquilos si te traen una donación, porque cuando vote no te pueden decir nada. Ahora, si eso va a implicar que tienes que votar siempre en contra de ese otro tema. Pero lo tercero, va a generar también la posibilidad de que sea el Estado el que nivele la cancha. Porque, y ojo, ¿y cuántos empresarios tal vez no van a querer poner lucas a algunos si es que es público? Bien, va a disminuir, va a haber una autocorrección a la baja, digamos, de las contribuciones. Pero hay una cosa, ¿sabes tú? O se van a donar los partidos por partes iguales. ¿Sabes tú por qué? ¿Sabes lo que pasa? Se van a donar a los partidos por partes iguales. ¿Sabes por qué el tema del financiamiento? Por algo que dijo Ricardo, que lo comparte. Porque no puede ser que el que tenga más plata tenga mayor ventaja para un cargo de elección popular. Porque es injusto con aquel, particularmente cuando es joven y no tiene la plata. La plata no puede ser un factor que juegue de tal forma que impida que una persona pueda ser elegida por sus méritos. Y por eso acabo de decir 3 medidas concretas, transparentes, claras, que nos pueden servir para ir mejorando. Alberto Espina, Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por habernos acompañado en este último bloque de los desafíos de Chile. Ahora viene el Prime de CNN con Matilde Burgos. Que estén muy bien, buenas noches.